Ahí va. Hola. Hola, ¿qué tal? Somos Sandra y Laura. Y nada, os queremos explicar un poco cómo es el tema de la dislexia. Cómo lo hemos sufrido ambas y bueno, pues lo que ha influido o lo que no del padecerla o cómo lo hemos llevado cada una a la experiencia. Bueno, yo en mi caso, no sé el suyo, y yo lo empecé a notar sobre todo cuando empezamos a escribir tanto números como letras, que bueno, pues por ejemplo el 5 lo escribía como un 2 o el 2 como un 5, o palabras como la B las confundía con la P o la Q con... y así cualquier cosa, porque claro, tu cerebro funciona como un espejo y lo ves como al revés todo. Así también me pasó, creo que cuando, por ejemplo, si yo veo un número 54, pues yo veo 45 en vez de 54. Sí. Esto me ha dificultado a veces porque en uno de mis trabajos estuve trabajando en un bingo y no podía cantar las bolas porque las decía al revés. Pero un show. Y no sé, ¿a ti en qué te ha influido? Pues yo me di cuenta de que yo también tenía dislexia cuando mi hija empezó el colegio, una de ellas, porque yo veía que confundía colores, confundía muchas letras, entonces yo avisé en el colegio, ¿no?, que a la niña le pasaba algo. Y a raíz de ahí, hasta primero no le hicieron las pruebas y le diagnosticaron que tenía dislexia, que me di cuenta yo que, claro, la niña tenía las mismas cosas que yo había tenido de pequeña. Y nada, le hicieron las pruebas y bien. Bueno, bien, tuvieron que adaptarle todo lo que es el colegio y hacerle muchos exámenes orales, porque claro, ella, como me pasa a mí, yo puedo leer y a veces pues no comprendo, tengo que volver atrás y volver a leer, porque aparte de eso es que me invento las letras. Si una frase pone, yo qué sé, voy para la calle, pues a lo mejor yo te digo totalmente lo contrario, o sea, me lo inventaba. Y entonces, pues nada, ha sido complicado. Luego tuve la segunda hija y le pasó lo mismo, pues que también tenía dislexia, lo que pasa que ya se lo cogieron de principios. Y nada, ¿cómo me ha ido? Pues lo pasa bastante mal porque yo, por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza leer en público. Yo puedo leer para mí y sí que es verdad que leo bien, leo deprisa, me confundo, si es verdad, pero si tengo que leer delante de alguien, como siento vergüenza, me quedo bloqueada y no puedo. A la hora de escribir, pues tengo muchas faltas. Hay días que me acuerdo de cómo se escribe una palabra, hay días que no me acuerdo. Confundo mucho pues lo que es la B, la P, bueno, un montón de palabras. Y la verdad que a veces me da vergüenza. Si yo tengo que redactar algo para alguien, me lo tengo que mirar que esté bien, pido consejo, oye, me lo puedes corregir, porque se pasa mal, la verdad. Pero bueno, que por mucho que leas, y porque a mí me encanta leerme libros, no aprendes a escribir mejor, ni a leer mejor. No tiene nada que ver. Esto ya es para toda la vida. Tienes que aprender a vivir con ello. Tu hija también equivoca los colores, ¿verdad? Sí, confunde, de pequeña, ahora ya no, pero de pequeña yo cuando me di cuenta es cuando empezaba a confundirme los colores o su nombre escrito, que la había escrito un montón de veces, pero no sabía, o te mezclaba las letras, o no sabía cuál era su nombre, si se lo ponías al lado, y ¿Creéis que la sociedad está preparada para vivir el día a día una persona No. disléxica? No, es muy triste. Yo, por ejemplo, en el colegio de las niñas lo veo, que no es lo suficientemente, no hay profesores que se especialicen realmente en eso. Te tienes que ir a un sitio y pagar. Yo, para saber que le diagnosticaran a mi hija eso, tuve que pagar un pastizal para que le hicieran un estudio, porque no, en el cole no están preparados, no hay profesores preparados, en los públicos, ¿Y el día a día en el colegio de tus hijas es difícil o se adecua bastante bien el colegio? A ver, se adecua, ella, por ejemplo, la pequeña que va a primaria, sí que es verdad que tiene un repaso 2 días a la semana y la ayuda mucho, la verdad es que sí. Pero la grande, que ahora ya está estudiando un oficio, como es electricidad, ya me dirás tú, con los cables. Sí, eso es un cachondeo. Pero sí que es verdad que ahí no le pueden adaptar nada, porque es un oficio. En el instituto, el colegio sí se le han adaptado, pero ahí no. Y entonces, pues la verdad que, aunque a ella le gusta, hay veces, tiene una profesora, por ejemplo, que ha suspendido 3 asignaturas, y esa profesora llega ahí, te suelta, ¿no?
la asignatura, pero no puedes preguntarle, oye, esto no lo he entendido, o me puedes volver a explicar esto, porque no lo hace. Y esa, pues por ejemplo, la ha suspendido. Y seguramente que ella, en vez de sacarse el curso como otras personas en 1 año, en 2 años, pues ella se lo saque en 4 y ya lo sabemos. Entonces es que el equipo docente no está preparado. No, para nada. No hay material adaptado para este tipo de problemas. No. Realmente. Y bueno, de hecho, yo me acuerdo a mí en la escuela, el problema que lo tuve, pues claro, en EGB, cuando empezamos a leer, todo el mundo leía y yo era incapaz de leer. Y es porque en la dislexia lo que haces no es aprender a leer, sino reconocer las palabras. No lees, sino que reconoces. O sea, tú reconoces que aquí pone hola y dices hola. La gente lee, los disléxicos reconocen y entonces no leen bien hasta que no tienen todo el vocabulario en la cabeza. Tardas mucho más en empezar a leer. Y yo fui repetidora porque no sabía leer. O sea, era capaz, era adaptada como todos los demás niños, pero era incapaz de leer, tardé mucho más tiempo. Entonces, claro, eso también te hace sentirte inferior, porque repites porque no sabes leer, cuando muchos alumnos ya lo hacen perfectamente. Entonces, claro, ahí también merma tu autoestima, piensas que te pasa algo, porque bueno, en tu caso y en el mío, esto no se hablaba de este tema. Yo recuerdo haberlo leído a partir de los 12 años, que ya creo que ahí empecé a buscar qué es lo que me pasaba, porque si alguien más lo sufría o si era así, y a partir de ahí es cuando te asesoraste. Pero a mí en el cole ni me lo detectaron, ni se dieron cuenta, ni... Bueno. No, a mí los profesores, bueno, lo que le decían a mi madre, pues que tenía menos capacidad que otros niños. Sí. Y me tenían en repaso, pero yo igualmente no me enteraba de nada, porque no daban donde yo de verdad fallaba, no sabían cómo hacerme ver, pues que había palabras que yo no las entendía, no sabía ni pronunciarlas a veces. Hay días que sí y días que no las sabía pronunciar. O sea, es que es raro, es como hoy sí puedo pronunciarla, pero a lo mejor me lo preguntas luego y no puedo pronunciarla. O sea, que la sociedad ha aprendido a reconocerlo, pero no a tratarlo realmente. Totalmente. Está muy verde todavía, sí que hay centros donde lo tratan, o sí que es verdad. Yo tengo una prima que es psicóloga y se ha metido mucho en este tema, pero es lo que dice ella, que no hay medios. A día de hoy todavía no, creo. Bueno, tendremos la esperanza que con el futuro haya gente preparada para ayudar, ¿no? Sí, no, y que también decir que no somos personas menos por tener esto. Lo contrario, mucha gente que tiene dislexia desarrolla otras funciones, a lo mejor más capacidades, Sí, otras capacidades, ¿no? De diferentes a los demás, o más desarrolladas a los demás, ¿no? Sí, porque yo aprendí mucho más tarde a leer que mis compañeros, pero a día de hoy no podría decirte que nadie, o sea, ya una vez ya pasas la fase de haber aprendido a leer, que tardas, yo tardé como 3 cursos más que mis compañeros aprenden a leer, y dices, y una vez ya pasas esa fase te igualas en capacidades a todos los demás. O sea, no es que te hace menos, sino que tú tienes un proceso más lento a lo mejor para algunas cosas que para otras. Y para otras tienes un proceso mucho más rápido precisamente porque tu cerebro va diferente. Es que no hay más. Sí. Bueno, os tenéis que ajustar la vida a no trabajar en un bingo y cantar números. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Sandra. De nada.